se oye. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa noche de martes. Amén. Que el Señor nos permite estar aquí sentados en su mesa, que nos ha permitido venir a aprender de la palabra que Él tiene para nuestras vidas. Amén. El Señor ha estado hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, desde muy temprano, muy de mañana. Amén. Y yo creo que el Señor quiere continuar hablándonos poderosamente. Amén. Él tiene propósitos para nuestras vidas y hay que estar preparados en todo tiempo. Amén. Hay que estar preparadas en su palabra, hay que estar preparadas en estar prestas. Amén. Y estar atendiendo al mensaje que Dios trae a nuestras vidas cada día. Amén. Al mensaje que Dios nos prepara, con el cual Él nos ha llamado para que nosotros podamos ser aquellas mujeres efectivas. Amén. Podamos ser aquellas mujeres de fruto, podamos ser aquellas mujeres esforzadas y valientes en Él. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Amén. Les damos la bienvenida a su programa Mujeres Cenando con el Rey. Amén. Sean bendecidas por esta casa. Amén. Por este ministerio de mujeres, por la iglesia, el taller del maestro. Amén. Sean bendecidas todas y cada una de ustedes, amadas de nuestro corazón, que semana con semana se conectan para aprender juntamente con nosotras. Amén. Para recibir la porción. Amén. Que el Señor nos prepara para la cena. Amén. Como bien es el nombre de este programa de Mujeres Cenando con el Rey. Amén. Entonces, como decíamos la semana pasada, tenemos una invitación hecha. Amén. Tenemos una invitación hecha para sentarnos a su mesa y degustar ese alimento poderoso que Él tiene para nuestras vidas, que Él ha preparado para cada una de nosotras, con los nutrientes que cada una necesitamos. Amén. Para ser efectivas y para dar un fruto agradable delante de su presencia. Amén. Entonces, pues no nos perdamos de ese alimento que el Señor nos da, y no desperdiciemos de ese alimento que el Señor nos da. Amén. Que si nos dejamos enseñar, pues vamos a ser ejemplo y vamos a ser de bendición y vamos a ser aquellas mujeres que imparten a otros. Amén. Si somos mujeres con un ministerio, amén, en la palabra, con un ministerio o con un don profético, con un ministerio evangelístico, con un ministerio pastoral, amén, con un apostolado, podamos ser aquellas mujeres que de continuo están atentas a la palabra del Señor y que no dejan caer en saco roto ninguna de las palabras que el Señor nos declara cada día. Amén. Entonces, pues Dios les bendiga. Amén. Vamos a comenzar con lo que hoy Dios trae para nuestras vidas. Amén. Les bendecimos. Más adelante estaremos leyendo los comentarios. Amén. Que puedan estarnos poniendo aquí a través de esta transmisión de Facebook. Amén. También recordándoles que estamos a través de estas plataformas radiales online. Amén. Radio Avivando el Fuego y Radio Maranata Online. Amén. Si no tenemos por ahí el tiempo de estar viendo la transmisión, amén, pues podamos por ahí buscar la página de estas plataformas radiales y podamos estar conectadas a la palabra. Amén. Porque es muy importante, y más aún en estos tiempos, que cada una de nosotras nos sigamos nutriendo. Amén. Que nos sigamos nutriendo. Porque estamos rodeadas aparte de una nube de testigos. Amén. Estamos rodeadas de nuestra familia. Amén. Si ya son mujeres casadas, amén, con hijos, están rodeadas por un esposo, por unos hijos, amén, que Dios les ha dado para que puedan conducirlos a través de la palabra del Señor. Amén. Con esa sabiduría y con ese entendimiento que solamente Él puede darnos a través
de su palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Y vamos a estar hoy aprendiendo a través de Proverbios 1. Amén, a través de Proverbios 1, que si ustedes, amadas, siguen el devocional de en la mañana, amén, que es impartido por mi amado pastor, se hablaba poderosamente, amén, a través de esta porción bíblica en Proverbios 1, amén, palabras de sabiduría escritas por Salomón, amén, en el nombre de Jesús, hace tantísimo tiempo, amén, y que nos enseñan poderosamente cómo tiene que ser nuestra vida en el Señor, amén, cómo debemos de ser temerosas de Dios, cómo debemos de estar de continuo aprendiendo, entendiendo lo que Dios trae para nuestras vidas, amén. Entonces vamos por ahí a empezar, amén, con lo que nos enseña Proverbios 1, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos por aquí a Proverbios 1, amén. Y pues nos enseña, amén, los motivos de los proverbios, amén. Toda la palabra que el Señor nos dejó como un manual de vida, amén, que también mi pastor lo mencionaba en la mañana, ese manual que el Señor nos dejó, amén, ese instructivo que el Señor nos ha dado, nos ha permitido tener conocimiento de Él, amén, para que podamos nosotros tener una vida de acuerdo a lo que Él ha establecido, a lo que grandes siervos de Dios, amén, y muchos otros que no se sujetaron a la palabra, amén, que no supieron tener ese temor y esa sabiduría, amén, nos enseña esta palabra cómo debemos conducirnos, y también nos enseña esta poderosa palabra cómo no tenemos que conducirnos, amén. Entonces decía mi pastor que es esta palabra, la palabra que el Señor nos ha dejado, viene a ser el manual del fabricante, amén. Así decía mi pastor por la mañana, amén. Y es muy cierto, amén, como cuando nosotros compramos por ahí algún aparato, algún electrodoméstico, algo que tenemos que armar, o un celular, amén, todas las cosas nos vienen con un manual, amén, para que nosotros podamos entender el funcionamiento de aquello que acabamos de adquirir, amén. Así el Señor nos ha dejado este manual de funcionamiento de cada uno de nosotros, amén, para tener ese funcionamiento adecuado, ese conducir adecuado, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos enseña día con día, amén, porque día con día podemos decir que hay palabra que se nos está siendo enseñada, que hay palabra que se nos está siendo impartida, amén, día con día hay siervos de Dios, amén, que están por ahí atendiendo el llamado que el Señor les hizo para venir a enseñar a un pueblo, amén. Pero debemos de tener cuidado también con qué nos estamos llenando, amén, con qué nos estamos llenando. Si de lo que nos estamos llenando es verdaderamente palabra venida de Dios, o por ahí ya está viendo en esas palabras algo que podamos, incluso nosotros que estamos aquí, amén, transmitiendo estas enseñanzas, amén, que Dios trae a nuestras vidas, el no poner palabras de hombre, amén, porque todo eso va a venir a traer heridas, va a venir a lastimar, va a venir a traer muchas situaciones, amén, que no son edificantes para nuestra vida, amén. Entonces por aquí en Proverbios 1 nos dice motivo de los proverbios, amén, y nos dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, amén. Y vamos a estar aquí leyendo algunos versículos. El versículo número 2 nos dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, amén. Dice, para conocer razones prudentes. El 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
amén. Y el 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y después nos dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza, las amonestaciones. Amén. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y hasta ahí nos vamos a quedar hasta el 7. Amén. Y algo que vemos en estos primeros versículos, amén, es que el Señor quiere que tengamos un entendimiento, amén, un entendimiento de su sabiduría y de su doctrina, amén, que nos es impartida a través de siervos que se preparan en la palabra, amén, que disponen su corazón, que tienen tiempos prolongados de oración, que tienen tiempos donde el Señor está por ahí dándoles esa revelación, amén. Y también tú y yo podemos ser aquellas siervas, amén, a las cuales el Señor nos hace entender su sabiduría y su doctrina, amén, pero tenemos que seguir, como venía diciendo, todos estos pasos, amén, que son necesarios y que son vitales en la vida de un cristiano, amén, y son vitales en nuestra vida como mujeres cristianas, como mujeres de reino, como siervas de Dios, amén. Los tiempos prolongados de oración, los tiempos en los cuales el Señor nos va a estar por ahí dando ese entendimiento, dándonos ese poder de poder entender la palabra, que día con día podamos estar por ahí leyendo en nuestros hogares, amén, porque de nada nos sirve estar solamente llenándonos de letra, amén, si no hay un entendimiento y si no hay un conocimiento de la palabra, amén, de lo que Dios quiere enseñarnos a través de estas escrituras, de esta palabra poderosa, amén. Y en el mismo versículo nos dice, para conocer razones prudentes, amén. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, amén. Son cosas que van tan de la mano, amén, el conducirnos con prudencia, amén, y recuerdo esas áreas en las cuales David era fuerte, amén, y una de ellas era que era un siervo prudente, amén, siempre se condujo con prudencia, amén, pero porque tenía ese entendimiento y esa sabiduría venida de parte de Dios, amén. ¿Por qué? Porque era un siervo que de continuo se encontraba con su Señor, que de continuo iba y clamaba a Dios, amén. Entonces venía a tener esa prudencia, que tuvo muchos momentos donde también fue imprudente también, amén, porque era un ser humano como cada una de nosotras, amén. Y estoy segura que todas y cada una de nosotras hemos tenido momentos en los cuales hemos sido imprudentes, amén. Pero el Señor tiene que estar trabajando con nuestra prudencia, haciéndonos entender esas razones, amén, razones por las cuales nos debemos de conducir con prudencia, haciéndonos entender esa sabiduría y esa doctrina. Y en el 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Amén. Entonces, tenemos que ser aquellas siervas entendidas, amén, para poder tener un conocimiento venido de parte de Dios, amén, y recibir todo consejo que nos es dado a través del Señor, amén, y a través del Señor cuando el Señor ha comisionado a siervos, amén, a siervos
que nos están por ahí de continuo dándonos un consejo, dándonos una palabra que nos va a ayudar a que en los tiempos de tribulación, en los tiempos que se nos venga encima la prueba, la lucha, pues no nos agarre de sorpresa y podamos tomar ese consejo, conducirnos con prudencia en todo tiempo, en la justicia del Señor y en ese juicio racional que el Señor nos da, amén, no en nuestro juicio humano, amén, sino en ese entendimiento y en ese pensar del Señor, amén. A eso se refiere la palabra con el juicio, amén, como cuando nos enseñan y nos dicen es que esa persona no está en su juicio, amén, esa persona no está en su juicio, amén. Entonces nosotros tampoco ya no tenemos que estar en nuestro juicio humano, amén, sino tener esa mentalidad, amén, del Señor, esa mentalidad de reino, amén, porque en su palabra está la fuente de toda verdad, amén. Entonces no podemos dar a la palabra un sentido de hombre, amén. No podemos dar a la palabra un sentido de hombre, sino siempre estar dando ese sentido en el Señor, amén. Porque si estamos ya por ahí dando un sentido o está en la palabra ese sentir de hombre, amén, en palabras que nosotras podamos estar declarando, en palabras que nosotras podamos estar impartiendo, amén, no estar metiendo esas palabras que salen del hombre, amén. ¿Por qué? Porque vamos a causar heridas, vamos a causar bajas, vamos a dañar a amadas de nuestro corazón, amén, vamos a dañar a amados de nuestro corazón si nosotros empezamos a darle un sentido a la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia, amén. El único que manipula la palabra a su conveniencia, porque es el único que es manipulador, amén, ese es el enemigo, amén, porque él tiene conocimiento de la palabra, amén, solamente que él la manipula de acuerdo a su conveniencia, amén. Entonces nosotras no tenemos que ser aquellas mujeres que están manipulando la palabra o cambiando la palabra del Señor de acuerdo a nuestra conveniencia, amén, sino que el Señor te ha puesto en tu corazón enseñar algo acerca de la palabra, tú lo vas a enseñar, amén, como los que son profetas, amén, el Señor les ha mandado a declarar algo sobre el pueblo, a declarar algo sobre una persona, y tiene que venir esa declaración en el Señor sin temor, amén, sin temor a lo que pueda presentarse, amén, sino en ese temor al Señor, amén, en esa obediencia al Señor, sin meter esa emoción de parte de hombre para que la palabra profética se vea más revestida o para que el pueblo no se asuste, tal cual el Señor nos está diciendo que declaremos, tal cual el Señor nos está diciendo que enseñemos la palabra, así tiene que ser enseñada en el nombre de Jesús, amén, que muchas de las ocasiones la palabra va a venir a traer ese quebranto en nuestro corazón, a sentir ese confrontamiento en nuestro corazón. Así tiene que ser, amén, así tiene que ser, que sintamos que lo que nos están enseñando nos está haciendo un efecto en nuestras vidas, que está causando un efecto en nuestros corazones, que está removiendo hasta lo más profundo que pueda haber en nuestro corazón, amén. Y algo muy importante que dice esta palabra en el versículo 4 es para dar, amén, para dar sagacidad a los simples, y dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura, amén, para dar. Y muchas de las veces nos queremos brincar
todas las anteriores para entender, para conocer y para recibir y brincarnos hasta el dar. Amén. Pero si no hemos dejado que el Señor nos dé ese entendimiento, que el Señor nos dé a conocer su palabra, si no nos hemos dispuesto a estar recibiendo la palabra de Dios cuando sus siervos están por aquí predicando, impartiéndonos, amén, ¿cómo vamos nosotras a dar algo? Amén. No podemos dar algo que no tenemos, amén, y no podemos llenar a alguien de lo cual nosotras no estamos llenas, amén. Y si nos queremos adelantar a estos puntos, amén, y queremos dar, pues debemos de tener mucho cuidado, porque de que estamos impartiendo, pero ¿qué es lo que yo estoy impartiendo? ¿Qué imparto cuando estoy enseñando la palabra? ¿Qué imparto cuando estoy orando por alguien? ¿Qué es lo que yo estoy impartiendo? ¿Qué es lo que yo estoy enseñando? Amén. Si yo no tuve un entendimiento, no tuve un conocimiento previo y no estuve receptiva a la palabra de Dios, amén, ¿qué es lo que yo estoy dando? ¿Qué es lo que yo estoy dando? Si no estuve entendiendo el mensaje y atendiéndolo, amén, si no estuve conociendo aquellas razones que me iban a ayudar a ser prudente al declarar su palabra, amén, y si no estoy receptiva a los consejos de mis padres ministeriales, de mis líderes, amén, ¿qué es lo que yo le estoy impartiendo a otros? Amén. ¿Qué es lo que yo estoy dando? Verdaderamente estoy impartiendo esa inteligencia y esa cordura, y cuando nos habla a los jóvenes es aquellos que están acercándose apenas al Señor, amén, no necesariamente hablándonos de personas jóvenes, amén, que también es necesario que enseñemos a nuestros jóvenes desde muy temprano a entender, a conocer, a recibir la palabra de Dios, amén. Pero ¿qué es lo que yo estoy enseñando o dando como testimonio a aquellos que se están acercando a la presencia del Señor, que vienen deseosos, que vienen con esas expectativas tan grandes, amén, a encontrarse con su Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, y llegar y encontrarnos con tal vez miembros de la iglesia, y más tremendo cuando somos líderes, amén, y no nos hemos dejado preparar por la palabra del Señor, amén, y llegamos a una congregación y con qué nos vamos a enfrentar, amén, o que lleguen personas nuevas a nuestras congregaciones y que nosotros no estemos lo suficientemente preparados, amén, para dar esa sagacidad, esa inteligencia y esa cordura, amén, a los más jóvenes o a los niños, amén, que se están acercando apenas a conocer la palabra del Señor, amén. Entonces hay que estar muy conscientes de todo eso, amén. Y algo que decía nuestro pastor en la mañana, amén, mi pastor Alberto en la mañana, recordando cómo tenemos que crecer en esas 4 áreas que nuestro Señor Jesucristo crecía, amén, porque Él crecía en estatura, Él crecía en sabiduría, Él crecía en gracia para con Dios y por ende crecía en gracia para con los hombres, amén. Y por aquí en Efesios 4:13, amén, Efesios 4, algo que conocemos, amén, una escritura que hemos aprendido, amén, donde el Señor nos dice que comisionó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, amén. Y nos dice la palabra para la edificación
de su cuerpo, de su iglesia. Amén. Pero en Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces nos dice aquí la palabra que tenemos que crecer como Él crecía. Amén. Como nos enseñaba la palabra en la mañana, crecer en las áreas que nuestro Señor Jesucristo crecía. Amén. Y aquí nos dice, amén, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ninguno somos perfectos en esta tierra, y en esta tierra no vamos a llegar a ser perfectos, pero tenemos que estarnos esforzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, unánimes en la fe, amén, creciendo, amén, para un día alcanzar como Él creció en estatura, amén. Y nos dice la palabra aquí que también tenemos que tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero muchas de las veces creemos que es de gratis, amén, que no tiene que haber un esfuerzo en nosotros, que todo esto va a venir nada más tronando nuestros dedos o sin esforzarnos absolutamente nada. Creemos que esto, o que alcanzar la estatura de Cristo, o que el estar cada día siendo perfeccionados por Él, siendo moldeados por Él, vamos a conseguirlo sin clamar, sin buscarle, amén, sin estar atentos a sus enseñanzas, sin recibir la impartición a través de sus siervos, los cuales Él ha comisionado para que nosotros seamos bendecidos, para que seamos impartidos y enseñados a través de la palabra. Pero esto no es así, amén. Y en el 17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y esto es muy importante porque nos dice que andan en la vanidad de su mente, amén. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes, amén, en nuestro pensamiento de hombre, amén, en el pensamiento que nuestra vieja naturaleza, que nuestro viejo hombre tenía, amén. Ya no andemos en ese entendimiento, amén. Dice que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente, pensando en muchas cosas menos en la palabra del Señor, amén. Poniendo el entendimiento de hombre, nuestro vano entendimiento, nuestra vana mentalidad en la palabra del Señor, agregándole a las enseñanzas nuestra vana manera de pensar. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Amén. ¿Por qué tenemos el entendimiento entenebrecido, en tinieblas? Amén. Y aquí mismo nos contesta la palabra, nos dice, por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay. Amén. Por la ignorancia. Y el Señor nos está hablando en Proverbios 1. El motivo de los proverbios, el motivo de la palabra, el motivo por el cual el Señor nos dejó escrito en múltiples libros, amén, cómo es que tenemos que conducirnos. Y aquí simplificado nos dice, para entender, para tener esa sabiduría, para ya no tener
ese pensamiento o esa mente o el entendimiento entenebrecido, porque ya hay el conocimiento del Señor Jesucristo en nosotros, porque nos hemos dispuesto a entender su palabra, porque nos hemos dispuesto a recibir su sabiduría, a que se nos den a conocer lo más profundo que Él tiene en su palabra. Amén. Y sobre todo, estar dispuestos a recibirlo. Amén. A recibirlo, a estar receptivas, a estar ahí a la brecha parada. Señor, estoy pasando por esta situación, pero yo no voy a dejar que nada venga a entenebrecer mi entendimiento, Señor. Hoy yo declaro que tú me haces entender tu sabiduría. Hoy yo declaro que tú me haces conducirme con prudencia, que me das esas razones prudentes, Padre, con las cuales yo me voy a conducir. Y sobre todo voy a estar receptiva a los consejos que tus siervos me imparten, a los consejos que mi pastor está impartiendo, a los consejos que mi pastor está dando muy temprano y muy de mañana, esperando que más aún los que estamos allegados, amén, o en el liderazgo estemos conectados, aprendiendo, conociendo lo que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Entonces nos dice que por estar ajenos a la vida de Dios, por estar ajenos a cómo Él quiere que nos conduzcamos, viene esa ignorancia a nosotros y por ende nuestro entendimiento viene ese entenebrecimiento a nuestro entendimiento, viene a ser entenebrecido, amén. Volvemos a dejar que los velos cubran nuestros ojos, amén. Nos es cortada la visión, ya no tenemos visión, ya no vemos los propósitos de Dios por apartarnos y dejar de conocer cómo es que Él quiere y anhela que nos conduzcamos, amén. Y algo que nos dice aquí, por la dureza de su corazón. Si yo tengo un corazón endurecido, pues nada va a pasar, amén. No voy a dejar que pase nada de la palabra. Puedo estar escuchando, pero mi corazón está tan endurecido que ninguna de las palabras que están siendo declaradas a través de grandes siervos, amén, surtan un efecto en mi vida, amén, porque estoy completamente con mi corazón endurecido, amén. Ya no estoy receptiva, ya no estoy atenta a las palabras que Dios tiene para mi vida, amén. Entonces, el crecimiento en la estatura del varón perfecto que es Cristo, amén, el crecer en estatura como Él creció, viene por ya no andar en la vanidad de nuestra mente, amén, por ya no andar en la vanidad de nuestra mente. Para poder crecer en las áreas que nuestro Señor Jesucristo creció, tenemos que dejar de lado toda nuestra mentalidad, todo nuestro pensamiento de seres humanos, que lo único que nos van a hacer, que lo único que va a hacer en nosotros, nuestra vana manera de pensar y de conducirnos, es que nos apartemos de la presencia de Dios, amén. Entonces hay que dejar la vanidad de nuestra mente y tener ese entendimiento, ese conocimiento y esa recepción de la sabiduría y la doctrina que Dios nos enseña, amén, en el nombre de Jesús. Como yo me gozo, amén, que muy temprano y muy de mañana mi pastor esté predicando, esté por ahí levantándose, amén, y como en un principio, amén, que no importaba lo que pasara. Cuando este devocional empezó a las 6 de la mañana, amén, a las 6 de la mañana por ahí, mi pastor levantado desde las 5 de la mañana, amén, y muchas de las veces dejamos pasar esas enseñanzas que Dios
trae a nuestras vidas. Amén. Decíamos la semana pasada, muchas de las veces estamos perdidos en otras cosas y dejamos de atender la palabra de Dios, dejamos de ser obedientes a su llamado, dejamos de ser obedientes a la invitación que Él nos hace, porque no nos ha invitado a conectarnos o a estar aprendiendo el pastor o el líder de la iglesia. La invitación nos la ha hecho el Señor. Amén. Y de nosotros depende si atendemos a esa invitación y nos sentamos a la mesa y comemos juntamente con Él y dejamos que Él nos llene y que Él nos sacie de ese alimento que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, necesitamos estar receptivas. Amén. Más en este tiempo, con todo lo que se levanta, amén, con todo lo que se ha levantado, tenemos que ser siervas receptivas, estar atentas a lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Dios no nos ha llamado a nadie sin un propósito. Dios no ha hecho a nadie inútil. Amén. En el nombre de Jesús, todas tenemos un propósito en el Señor, pero tenemos que estar atentas, receptivas a lo que Él nos enseña. Amén. ¿Para qué? Para que nosotras estemos siendo alimentadas, estemos siendo enseñadas y después venga esa comisión de parte de Dios. Amén. De parte de Dios. En la palabra, todos aquellos siervos que tuvieron un conocimiento del Señor, primeramente fueron preparados. Amén. Primeramente fueron enseñados. Un Moisés primeramente fue enseñado y tratado y después fue comisionado o enviado. Amén. Un Pablo primeramente fue llamado, fue enseñado y después de que ya hubo sido enseñado, pues fue comisionado. Amén. Porque no podemos ir a enseñar a otros, amén, o atraer a otros o hablar a otros de la palabra si no nos hemos dejado enseñar nosotros. No podemos enseñar disciplina a otros en el Señor si no nos hemos dejado disciplinar o discipular nosotros por el Señor a través de su palabra. Amén. No podemos impartir a otros si yo no me he dejado impartir por Él. Amén. Es una cadena. Es una cadena. Si yo no me dejo enseñar, no puedo enseñar a otros. Y si los enseño, los voy a enseñar mal. Amén. O los voy a enseñar a conducirse por un mal camino. Amén. Nosotras como mujeres vemos el ejemplo de cómo ser madres en nuestras propias madres. Amén. El ejemplo de cómo conducir a una familia en nuestras propias madres. Amén. Y más aún si nuestras madres son siervas de Dios. Amén. Vemos el ejemplo de cómo conducir a una familia en Cristo, de cómo conducir a unos hijos en Cristo. Amén. Vemos el ejemplo. Pero ellas también posteriormente vieron el ejemplo en una madre. Amén. Y así como una Eunice que siguió el ejemplo de una Loida. Amén. Y por ende, lo que Eunice aprendió de su madre, le enseñó a su hijo a honrar y a bendecir al Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos comentarios, algunos saludos y después estaremos continuando. Amén. Amén. ¿Me prestas tu cel? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos por aquí con nuestros amados que han estado dejando un like, que han estado dejando alguna reacción de Facebook. Amén. Por aquí
Brian, amén, Dios bendiga a Brian, Dios bendiga a mi pastor, amén, que como ya saben, de continuo, martes con martes están por aquí apoyando a estas transmisiones de las mujeres, amén, así es que los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. También está por aquí nuestra hermana Madeleine Salazar, Dios te bendiga en el nombre de Jesús en gran manera. Nuestra pastora Lorena de Samaniego, Dios bendiga la vida de mi amada pastora y el Señor siga dando sanidad, completa sanidad a su cuerpo, a su organismo, amén, en el nombre de Jesús. También está por aquí nuestro hermano evangelista Cristian Mora, al cual bendecimos en gran manera, amén, hasta Chile, amén. Dios le bendiga a nuestro hermano evangelista Cristian Mora. También está por aquí Jetsa de Santiago, Dios te bendiga, Jetsa, hija de esta casa, Dios bendiga tu vida en gran manera en el nombre de Jesús. También nuestro hermano Fernando Luna, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. A nuestra hermana Susana Ortiz, Dios bendiga la vida de nuestra hermana Susana Ortiz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nuestro hermano apóstol Ponciano Rojas Lino, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. A nuestro hermano Onésimo Olvera, reciba bendiciones en el nombre de Jesús. Y a nuestra hermana Esther González, Dios les bendiga en gran manera, amén. Vamos a por aquí algunos comentarios, amén. Nuestro hermano evangelista Cristian Mora nos comenta, amén, Dios les bendiga y les use en gran manera. Saludos desde Chile, amén, en el nombre de Jesús, así sea, amén. Y nuestro hermano Sánchez Ángel nos está comentando, ore por los nicaragüenses, amén, así será en el nombre de Jesús. Estaremos orando por aquella nación, amén, que se ha levantado tremendamente con estos huracanes, amén. Vemos la situación que está pasando nuestros hermanos de Nicaragua y de aquellos lugares en los cuales están presentándose tantos huracanes, tantas inundaciones, amén. Así es que en nuestros tiempos de oración estaremos orando por nuestros hermanos de Nicaragua. Reciba bendiciones nuestro hermano Ángel Sánchez, amén. Nuestro hermano Jorge Tello nos comenta de dónde transmite bendiciones, amén. Estamos transmitiendo desde Torreón, Coahuila, México, amén, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Tello. Y mi amada pastora Samaniego Lorena me comenta, bendiciones abundantes a tu vida, Rocío, pues, por ser tan dispuesta y fiel a la obra de Dios. Gloria a Dios, recibo esa bendición de parte de mi amada pastora en el nombre de Jesús, una sierva del Señor, una sierva valiente y una sierva esforzada que guerrea y lucha delante de la presencia de Dios, amén. En el nombre de Jesús la bendigo con todo mi corazón, amén. Son todos los comentarios que tenemos, amén. Así es que pues vamos a continuar con la palabra, amén, en el nombre de Jesús, amén, amén. Y de acuerdo, amén, a lo que veníamos aprendiendo, amén, algo que mencionaba mi amado pastor en la mañana era que cuando nosotros no cedemos a nuestra vieja naturaleza, cuando no cedemos a nuestra vieja mentalidad, a nuestra antigua manera de pensar, empezamos a torcer el diseño del Señor, amén. Y algo que mi pastor decía es que eso va a traer tremendas consecuencias, amén. Trae tremendas consecuencias a nuestras vidas cuando estamos en esa necedad, amén, aferrados a nuestra vieja mentalidad, a nuestro viejo entendimiento, a nuestra antigua manera de pensar y de conducirnos, amén, y empezamos a torcer el diseño de Dios, amén, y se nos vienen encima las consecuencias y creemos
que son tratos, amén. Creemos muchas de las veces que las consecuencias a causa de no habernos conducido con prudencia y con sabiduría en el Señor son tratos, amén. Pero sabiendo que no es más que la consecuencia de no habernos sujetado y de no haber entendido y atendido a los consejos que el Señor nos da a través de nuestros amados pastores, a través de sus siervos, a través de nuestros líderes, amén, que de continuo el Señor está por ahí hablándonos y bendiciendo, amén. Y también decía mi pastor, si no atendemos o si no entendemos lo que nos enseña el versículo 2 y el versículo 3, no vamos a poder aplicar el verso 4, amén. No vamos a poder aplicar el verso 4. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, no hay un conocimiento, no hemos recibido. Entonces, pues, ¿qué vamos a dar? ¿Qué estoy ofreciendo? Amén. ¿Qué estoy ofreciendo si no me estoy llenando del poder y de la abundancia que el Señor quiere depositar en mi vida? Amén. De la abundancia de su palabra, del vigor de su palabra. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo para ofrecer? Amén. ¿Qué tengo para enseñar? Amén. Y como les decía, es algo de lo cual se nos ha enseñado aquí en la casa. No podemos enseñar a otros si yo no me estoy dejando enseñar. Amén. No puedo venir y querer impartir a otros si yo no me he dejado impartir. Amén. Si no he dejado que me enseñen para dejar atrás todo orgullo, toda soberbia y toda altivez. Amén. ¿Qué es lo que nos decía Efesios? Dejar nuestro vano razonamiento, dejar nuestra vana manera de pensar que no nos lleva a nada sino a una frialdad espiritual, a apartarnos de nuestra fuente de vida, a apartarnos de aquel que nos está infundiendo el aliento para seguir avanzando. Amén. Pero ¿qué aliento vamos a recibir si en los tiempos de la palabra, y algo que decíamos también la semana pasada, nunca falta el pretexto? Amén. Nunca falta el pretexto. Amén. Y era algo en lo cual se nos hablaba hace muchos años aquí, o mucho tiempo aquí en la iglesia. Amén. Como desde muy temprano, cuando teníamos servicios, amén, nuestros servicios los martes y los jueves, amén, y se nos decía como el martes ya bien temprano estoy pensando, y ahora hay que ir a la iglesia, pero ya no lo hacemos con ese gozo en nuestro corazón, sino para desde muy temprano empezar a fraguar, empezar a pensar cuál va a ser la excusa o cuál va a ser aquello que yo voy a venir a decir por lo cual no pude venir. Amén. No, pastor, es que ¿sabe qué? Fíjese que me ofrecieron quedarme más tiempo en el trabajo y pues me tuve que quedar. No te tenías que quedar, amén, porque no estás respetando y valorando los tiempos que el Señor nos está llamando a atender a su palabra. Amén. No estamos respetando y no le estamos dando el tiempo que el Señor nos pide. Amén. Siempre salta la excusa en nosotros como seres humanos. Amén. Siempre salta la excusa. Y eso es porque no hemos querido dejar un vano razonamiento humano. Amén. Porque no nos estamos dejando enseñar, porque no estamos dejando que la palabra venga a surtir un efecto en nosotros. Amén. Entonces, si no tenemos el entendimiento de Dios, nunca vamos a conocer su voluntad para con nosotros. Nunca vamos a conocer sus propósitos para con nosotros. Amén. Porque decíamos, tenemos todavía nuestra vista nublada. Estamos cegados completamente. Se nos ha sido robada y arrebatada la visión. Y ni siquiera robada. Muchas de las veces nosotros mismos volvemos otra vez a lo mismo. Por nuestro orgullo lo entregamos al enemigo. Amén. Entregamos al enemigo
nuestra visión, dejamos que vengan nuevamente a ser nublados nuestros ojos, a ser nublada nuestra mente, amén, a ser entenebrecida nuestra mente, amén, en el nombre de Jesús. Vuelve a ser nublada nuestra mente por todavía seguir queriendo pensar como antes lo hacíamos, como antes de venir a la presencia del Señor, todavía metiendo un razonamiento humano. Nunca debemos de meter razonamiento humano a la palabra del Señor, porque eso va a traer confusión a nuestras vidas, amén. Y donde hay confusión no hay edificación, amén, porque toda edificación que es levantada en confusión tarde o temprano se va a caer, amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo no es esa principal piedra del ángulo, amén, o no es ese fundamento de la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces todo lo que se pudo haber estado edificando con estrategias y con razonamiento humano, pues va a venir hacia abajo y va a venir en una decadencia hasta que nos podamos afirmar en Él y nos podamos comprometer a entender de su palabra, amén, a recibir y a conocer de su palabra, amén. Entonces, la palabra nos dice, amén, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, amén. No podemos quedarnos con nuestro viejo entendimiento, amén. Si no es renovado nuestro entendimiento con la palabra del Señor, vamos a dañar y vamos a echar a perder. ¿Y qué vamos a echar a perder? Vamos a echar a perder nuestro ministerio, amén. Frenamos ministerios a los cuales nosotros podamos estar impartiendo o enseñando, amén. Si somos mujeres, amén, somos líderes de el ministerio de mujeres, vamos a frenar grandes ministerios de mujeres por no estar enseñando correctamente, por no estarnos dejando enseñar principalmente nosotras, amén. Y si tenemos aquel cargo y ya no estamos dejando que el entendimiento, que el conocimiento del Señor venga a nuestras vidas, ya no estamos receptivas a Él, pues vamos a dañar a nuestras mujeres, vamos a dañar a las mujeres de la congregación, vamos a causar bajas en las mujeres de la congregación, amén, o vamos a estar impartiendo erróneamente, amén, en lugar de estar impartiendo para que la mujer se levante a orar por su casa, para que la mujer se levante a estar bendiciendo y a estar siendo aquella ayuda idónea para su amado esposo, en lugar de estar impartiendo a las mujeres para que puedan conducir a sus hijos a través de la palabra del Señor, estamos impartiendo otro tipo de cosas, o estamos impartiendo muerte, o estamos impartiendo rebeldía, amén, rebeldía en nuestras mujeres, amén, rebeldía e impartiendo que no pasa nada si tu hijo no quiere venir a la iglesia. No, amén, estar por ahí impartiéndolas correctamente, cubriendo la espalda de sus amados esposos, amén, bendiciendo y encaminando a sus hijos a través de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, para que cuando fueren grandes no se aparten de Él, amén, sino que sean siervos formados, amén. Entonces frenamos, herimos y malformamos a siervas de Dios, amén, cuando no nos estamos dejando enseñar correctamente por la palabra del Señor que nos es impartida a través de nuestros padres ministeriales, amén. Debemos de tener mucho cuidado de eso, mujeres líderes de congregación, amén. Mucho cuidado en esto, amén. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Y de qué estamos llenando a nuestras mujeres? Amén.
o qué estamos impartiendo a las amadas de nuestro corazón, de nuestra iglesia? ¿Las estamos formando en el Señor o las estamos malformando? ¿Estamos conduciéndonos nosotros de acuerdo al manual, amén, de funcionamiento que el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, que aquel que nos creó, que aquel que nos formó, amén, nos ha dejado para conducirnos con bien, para saber cómo conducirnos y para saber cómo no conducirnos, o de qué nos estamos dejando enseñar? Amén. ¿De qué nos estamos dejando enseñar? Por eso esta palabra nos dice: no os conforméis a este siglo. No, nunca venga ese conformismo a nosotras. Nunca venga el conformismo y la mediocridad a nuestras vidas. Amén. No nos conformemos a lo que el mundo nos ha enseñado. Amén. No nos conformemos nunca, porque el Señor tiene tanto que darnos. Amén. Tanto que enseñarnos, tanto que mostrarnos. Y nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y la voluntad agradable y perfecta de Dios es que nosotras y nosotros, amén, nosotros pudiendo dejar nuestra mentalidad humana fuera, entregarla por completo, dejar que nuestra mentalidad humana nos gobierne, amén, y empezar a tener una mentalidad de reino que nos deje entender, conocer y recibir las enseñanzas de Dios. Pero primero yo tengo que renunciar a mi vieja manera de pensar, a mi vieja mentalidad, a mi vana manera de pensar y de conducirme. Primero tengo que renunciar y entregar mi mentalidad humana para que se empiece a formar en mí una mentalidad de reino. Y como nos dice la palabra, estar en un mismo pensar y en un mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tener una mentalidad de reino que nos deje entender, conocer y recibir la enseñanza de Dios, y ser vasijas, ser esas vasijas de uso honroso, ser esas vasijas que están siendo usadas en la mesa correcta, en la mesa del Rey. Amén. Ser esas vasijas o esos instrumentos en las manos correctas, en las manos de Dios, en las manos del Altísimo, del Todopoderoso. Amén. Y no estar siendo aquellas vasijas que están en la mesa de los demonios o en la mesa del enemigo. Amén. Dejándose llenar de otras doctrinas o dejándose llenar, amén, del conocimiento humano o conformándose al conocimiento del mundo de este siglo. Amén. Sino ser aquellas mujeres que se dejan usar por el Señor, vasijas de uso honroso para el Señor, amén, o ser aquellos canales de bendición a través de las cuales otras siervas sean formadas bajo los mismos lineamientos, sin alterar absolutamente nada, sino ser cada una formada bajo los mismos lineamientos en el Señor Jesucristo, para ser cada una de nosotras formadas en la estatura, amén, del Señor Jesucristo, en la estatura del varón perfecto, amén, crecer en esa estatura de nuestro Señor Jesucristo, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y en la gracia que Él encontró en el Padre y para con los hombres. Amén. Bajo los mismos lineamientos y no bajo un gobierno
humano, sino bajo el gobierno del Todopoderoso, bajo el gobierno de Dios, que es el que viene a habitar y a postrarse, a sentarse en el trono de nuestro corazón, cuando hemos dejado de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, todo aquello que hace que nuestro pensamiento no sea conforme a la mentalidad o al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, amén. Queremos ser aquellas mujeres de uso honroso para el Señor, o en cuál mesa queremos estar. ¿De qué nos queremos estar llenando? Amén. ¿De qué nos queremos estar llenando en el nombre de Jesús? En Proverbios nos dice, en el versículo, amén, a partir del versículo 5, nos dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber, porque el crecimiento en nuestro Señor Jesucristo es constante, es constante. Cuando estamos dispuestos a seguir escuchando, a seguir recibiendo de su sabiduría, y nos dice: y el entendido adquirirá consejo. Cuando nos hemos dispuesto a seguir teniendo ese entendimiento en su palabra, y nos dice en el verso 6: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Para entender todo lo que el Señor nos enseña y nos muestra a través de sus siervos. Amén. Y después, por habernos dejado enseñar, por haber tenido ese entendimiento, el Señor nos comisione. Amén. El Señor nos comisione. No antes. Amén. No antes. Porque si no, entonces vamos a herir, vamos a lastimar. Y el 7. Amén. ¿Quién no conoce Proverbios 1:7? Amén. Que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estar temerosos a Él. Amén. Estar temerosas delante de la presencia del Señor. Y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. No seamos aquellas mujeres insensatas, amén, sino que seamos aquellas mujeres sabias que se dejan enseñar por el Señor, que están receptivas, que están atentas a la palabra, amén, que se dejan formar y que en su debido tiempo son aquellas mujeres, aquellos canales de bendición que el Señor usa para conducir y, como decíamos, enseñar o formar bajo los mismos lineamientos a otras mujeres. Amén. Hay que dejarnos formar para no malformar a las mujeres de nuestras iglesias. Amén. Para no malformar a las mujeres de nuestras iglesias, y que por haber una malformación en las mujeres de nuestras iglesias haya una malformación en los matrimonios, y que por haber una malformación en los matrimonios haya una malformación en los hijos. Amén. Y que linajes sean cortados. Amén. Entonces el Señor nos ha llamado a tener linajes bendecidos y poderosos en Él, pero hay que esforzarnos en seguir entendiendo su palabra, en seguir conociendo su palabra y en estar receptivas. Amén. En estar receptivas. No echemos nunca en saco roto todo consejo y toda palabra que nos es impartida por nuestros padres ministeriales. Amén. Nunca la echemos en saco roto. Guardémosla, establezcámosla, que el Señor con su mismo dedo venga y la escriba en las tablas de nuestro corazón. Amén. En el nombre
poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos por ahí si hay más comentarios antes de despedirnos. Amén. Si hay más likes, si hay más. Amén. Amén. El staff. Amén. Amén. Nuestra hermana Angélica Chávez comenta: gracias por aceptar. Dios le bendiga a nuestra hermana Angélica Chávez en el nombre de Jesús. Amén. Me imagino que es nueva en estas transmisiones. Amén. Les seguimos invitando a que se conecten, a que estén por aquí sintonizándonos. Este es un espacio que es exclusivamente para las mujeres, y que aún siendo un programa para mujeres, tenemos audiencia de varones, amén, que también están por aquí aprendiendo juntamente con nosotras, amén, porque como decía mi pastor, no tenemos esos derechos reservados, amén. Queremos que la palabra del Señor siga fluyendo, siga corriendo y nos siga enseñando y siga llenando nuestras vidas. Así es que, hermana Angélica Chávez, la invitamos a que nos siga sintonizando, a que se siga conectando, amén, en el nombre poderoso de Jesús, y a cada una de nuestras hermanas que ya día con día, martes con martes se conectan y aquí están bendiciendo y viendo el programa. Igual a nuestros hermanos les seguimos invitando, amén, en el nombre de Jesús. El evangelista Roberto Díaz Franco nos comenta: mis queridos hermanos, les encargamos urgentemente la oración por el hermano Jesús López y Eddie Moreno. Necesitamos un milagro. Estaremos orando, amén, en el nombre de Jesús, para que el Señor haga la obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y aquí nuestra hermana Angélica, amén, confirmando la palabra con un amén. Amén. Por aquí se conectaron, amén, y dejaron un like, amén. Nuestra hermana Jessica Hernández, amén, leí otro apellido, Jessica Hernández del Arca del Pacto. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, amén, en gran manera. Dios les siga bendiciendo. También por aquí se conectó nuestro hermano Christopher Jonathan Clavel, amén. Dios le bendiga a nuestro hermano Christopher, amén. Y creo que son todos. A nuestro hermano José Luis Samaniego, Dios le bendiga en el nombre de Jesús, amén. También nuestra hermana Angélica Chávez nos dice: oración por sanidad para mi sobrina aquí en Chihuahua. Recibe quimios y radiaciones. Soy miembro de Cristo Vive. De Cristo viene pronto en Rancho Alegre, para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica Chávez, que se congrega en la casa, en la iglesia hija de esta casa, amén, casa de oración. Jesús viene pronto, amén, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga en gran manera. Amén. Ya son todos los comentarios que tenemos. Amén. Les invitamos a que se sigan conectando los días martes en Mujeres Cenando con el Rey. Amén. A que nos sigan sintonizando. Amén. En el nombre de Jesús les invitamos el día de mañana a que se conecten en el devocional Un Pedacito de Pan de la Mesa del Rey. Amén. No dejen de conectarse por las mañanas con mi amado pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a nuestros amados pastores de la casa de oración Jesús viene pronto, los pastores de Rangel, amén, hijos ministeriales de esta casa que recibe cobertura de la iglesia, el taller del maestro, amén. Les bendecimos, son grandes amados de nuestro corazón, amén, y nos gozamos por lo que Dios está haciendo en sus vidas, que siguen dándole en ese instrumento que han escogido para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, y que nos gozamos los lunes que vienen por aquí a sus clases, amén, y estamos viendo cómo
llevan ese avance, amén. Entonces nos gozamos y les bendecimos en gran manera, amén. Les esperamos el día de mañana en un pedacito de pan de la mesa del Rey, amén. Este programa que es impartido por mi pastor Alberto Samaniego, amén, en punto de las 8 de la mañana, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde, amén. Les invitamos este último de noviembre, este día último de noviembre, amén, no es el día último, ¿verdad? Es el 27, 28. Dejen que me chequen la fecha, pero vamos a estar teniendo la tercera vigilia de oración con nuestros amados hermanos del equipo radial de Avivando el Fuego, amén, en el nombre de Jesús, amén, la cual nos toca presidir aquí a nosotros, Torreón, Coahuila, México, amén, que es organizada por nuestro hermano evangelista Daniel Navarrete Fernández, amén. La semana previa empieza el domingo 22, amén, al 28 de noviembre, amén. Del 22 al 28 de noviembre vamos a estar por ahí escuchando prédicas de nuestros amados hermanos, amén. Vamos a poder estar ahí aprendiendo a través de sus vidas, a través de la palabra de cada uno de nuestros hermanos participantes de esta radio Avivando el Fuego, amén. Y la velada, la vigilia de oración va a ser el día 28 de noviembre, amén. Estaríamos culminando esta semana, amén, con la vigilia de oración el día 28 de noviembre a las naciones, amén. ¿Qué horario vamos a tener en el nombre de Jesús? De aquí de México, amén, a las 7 de la noche. En México 7 de la noche, 10 u 11 hora en Chile, amén, en el nombre de Jesús, amén. El tema, vamos a estar hablando de la sana doctrina, de otros evangelios, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Así es que podamos estarnos conectando a esta semana previa, empezando el domingo 22, amén. Ya por ahí les estaremos dando la información completa de quién estaría empezando el domingo 22, amén. Y pues estaríamos culminando con la vigilia de oración el 28 de noviembre, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Ya falta menos, amén. Casi estamos a 10 días de la vigilia, amén, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amén. Amén. Amén, amén. Pues nos despedimos en esta hermosa noche de mujeres cenando con el Rey. Dios me las bendiga y Dios me los guarde en el nombre poderoso de Jesús. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad.
cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató.